Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando el culto de adoración y de acción de gracias a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo, a nuestro Dios Trino, al Espíritu Santo. Es el día del Señor. Nos hemos gozado con la alabanza y ahora gocémonos con la bendita palabra del Señor. Le pido con todo mi corazón que con humildad recibamos esta palabra, confiando que Dios nos habla a través de ella. ¿Sabe que cada año cientos de miles y hasta millones de personas nos trazamos nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos objetivos que queremos alcanzar, queremos renovar y es correcto hacerlo, pero hay un error. El problema es que cuando muchas personas se colocan demasiadas metas, muchos objetivos al mismo tiempo, no alcanzan la mayoría de ellas. Eso lo hemos comprobado con nuestra propia experiencia. Cuando hemos dicho este año quiero hacer esto, quiero estudiar lo otro, quiero emprender esto, también quiero hacer esta otra cuestión, alcanzar esta otra meta y alcanzar muchas al mismo tiempo. Nos proponemos al comienzo de año a empezar muy bien en muchos aspectos, pero apenas a finales de enero, principios de febrero, ya hemos abandonado muchas de esas metas, de esas propuestas que nos hemos colocado en nuestra mente y nuestro corazón y fracasamos. Por eso la importancia de colocarse un solo propósito, uno a la vez, una meta. Por supuesto, sabemos que hay cosas que no debemos dejar de hacer, como trabajar para proveer. Por ejemplo, consagrar nuestra vida espiritual al Señor diariamente. Claro. Amar a los nuestros, amar a los demás, servir en la iglesia, claro. Pero hablo de crecer, de progresar, de esas nuevas metas o nuevos propósitos. Entonces, vemos no solo en el mundo secular, sino veremos en la Biblia que cuando se coloca un solo objetivo, un solo propósito, y se va tras ese propósito, colocando toda nuestra mente, nuestra vida, nuestra intención, nuestro corazón sobre ese propósito, sobre esa meta, lo logramos. Y luego podemos ponernos otra, pero es una a la vez. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y es verdad. Es mejor ir paso a paso y una cosa a la vez, una meta a la vez. Hay textos en la Escritura o frases que el apóstol Pablo dice: una cosa hago, una cosa me he propuesto entre vosotros, a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Una sola cosa hago, solo esto me he propuesto. El apóstol Pablo en un momento dado llega a la conclusión de que es una meta tras otra, un propósito tras otro, un objetivo tras otro. Y eso en lo espiritual funciona mucho, además de lo que tenemos que hacer en la vida diaria espiritualmente hablando, como he explicado con otros ejemplos. Así que hoy veremos un principio, o ese principio que nos ayudará a sostenernos en el sufrimiento que estemos padeciendo, sea porque nuestra fe está siendo probada o en algunos casos por disciplina,
por amor, porque somos hijos de Dios. Y este principio lo encontramos en el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4. En esta traducción dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. La Reina Valera 60 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús soportó la cruz, sigue diciendo este texto, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Al leer el texto encontramos esa verdad, ese principio que lo hemos traducido al título o interpretado al título de la predicación de hoy. Solo miremos el ejemplo de Jesús. Esa es la clave. Esa es la meta, está diciendo el apóstol Pablo a los lectores. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como dice esta traducción, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. He titulado entonces la predicación: solo miremos el ejemplo de Jesús en todo lo que esté pasando, principalmente en el contexto que está este pasaje que habla del sufrimiento, la persecución y el sufrimiento de disciplina de los hijos de Dios. El escritor de Hebreos hace esta importante exhortación a todos sus lectores cristianos hebreos de raza que se habían convertido a Jesús dentro de un contexto que están viviendo y es de sufrimiento. Por eso, cuando termina el capítulo 11 de Hebreos, ha escrito un listado de los hombres y mujeres que sufrieron diversidad de pruebas, tremendas tribulaciones, gran sufrimiento. Lo vemos al final del capítulo 11. Se le ha conocido como los héroes de la fe, pero muchos de ellos héroes porque sufrieron muertes cruentas, violentas, persecuciones bárbaras, pérdidas de todo tipo, desterrados, solitarios, aserrados, martirizados. Incluso muchos de ellos ni siquiera recibieron lo que habían esperado en este mundo, pero tenían puesta su mirada en la nueva ciudad, en la herencia eterna. Entonces está hablando del sufrimiento. Y luego en el capítulo 12, en todo el capítulo 12 se refiere al sufrimiento extremo de Jesús en la cruz. Y al sufrimiento también que padecen los que son hijos de Dios, que en algunos casos él menciona, ese sufrimiento es por disciplina. Y dice, no nos pongamos tristes ahora los que estamos siendo disciplinados, porque así como nuestros padres también nos disciplinaban por amor, para corregirnos, así también Dios a todo aquel que toma por hijo también lo disciplina. Ese es el contexto histórico, el contexto del mensaje de este pasaje y del capítulo 12 de Hebreos. Entonces, cualquiera que sea la prueba y el sufrimiento que estemos pasando, el consejo es: solo miremos el ejemplo de Jesús. Sí, solo miremos el ejemplo de Jesús. O puesto los ojos en Jesús, como dice la otra traducción. Así que el autor quiere dejar en claro que Jesús es quien llevó a cabo en su ministerio terrenal, el que culminó su obra en la cruz, al que debemos ponerle atención, al que podemos ponerle y debemos ponerle nuestra mirada, que nos fijemos, que lo observemos, que miremos el ejemplo de cómo Él soportó el sufrimiento aquí en la tierra, de cómo derrotó el sufrimiento, la contradicción de pecadores, el sufrimiento de la traición, del abandono, el sufrimiento del rechazo de los de su pueblo, el sufrimiento de los religiosos, el sufrimiento de los del Imperio Romano, el sufrimiento de
de sus propios discípulos que no lo apoyaron al final, la agonía que sufrió en el Getsemaní, la agonía que está enfrentando a la hora de ir a la cruz. Hay un cuadro terriblemente de angustia. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Es más, sinceramente Jesús ora al Padre en el huerto del Getsemaní diciéndole: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, pero si es posible, yo te ruego que no pase de mí esta copa, este cáliz. Es decir, esta muerte violenta de la cruz. Si hay otra manera, Padre, de salvar a los pecadores, pues que se haga. Ahora, si no hay otra manera, iré, Señor. Pero fue con angustia. Y el sufrimiento que describen los evangelios en el transcurso, del arresto, del juicio injusto, del maltrato, de la burla, de los golpes que recibió, de todo lo que hicieron, cuando ya lo clavaron en la cruz y estaba crucificado desde las 9 de la mañana, en esa época, en ese entonces, la agonía fue terrible, terrible. La muerte de Cristo en un momento dado es tan dolorosa y tan cruenta, y entendemos en alguna medida. ¿Por qué digo en alguna medida? Porque cuando uno tiene un dolor de una enfermedad que nos está produciendo dolor en el cuerpo y es terrible, uno siente desesperación, angustia. Imagínense el dolor que Cristo estaba recibiendo por la misma crucifixión, que de por sí era la más violenta, la más cruenta, la más dolorosa, además de ser la más vergonzosa y humillante. El problema es que Dios estaba descargando en él la ira justa y santa, condenando el pecado de todos los seres humanos, y Jesús aceptó llevarla sobre sí para que fuésemos salvos. Entonces, el dolor y la angustia que le causaba el llevar sobre sí el castigo de todos los pecados de todos los seres humanos fue tan grande que en un momento dado de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Jesús dijo, en palabras hebreas ya traducidas, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio de Marcos describe que en un momento dado, ya en la parte final de su sufrimiento, antes de morir, dice el texto que Jesús gritó, lanzó un grito, dice otras traducciones, y expiró. Un grito de angustia y de dolor. Ese es el ejemplo. Ahora, vamos a ir explicando por qué es que nosotros debemos de poner la mirada en Jesús, solo mirando el ejemplo de Jesús, porque Él derrotó el máximo sufrimiento y el sufrimiento de todo tipo. Así que vemos aquí que nuestra mirada, nuestra vida, nuestro quehacer, al igual que aquellos que compiten en una carrera, debemos de mantener solo la mirada en Jesús para no desviarnos en este mundo. Nuestra mirada debe fijarse solo en Cristo, sus mandamientos y su ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Él es el que creó la fe para salvación. Cuando el texto que leímos dice porque Él es el autor o el creador de la fe, Él creó la fe para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y al mismo tiempo, Él es el objeto de nuestra fe para salvación, para salvarnos de la condenación. Sin Jesús no existiría la fe para ser salvos. Jesús es la fuente de la fe. De Él viene la fe para salvación y de Él viene la fe para vivir aquí en la tierra y enfrentar las pruebas y los dolores y los sufrimientos que puedan venir a nuestra vida. O que incluso estemos pasando o usted esté pasando esas pruebas, esos dolores y ese sufrimiento. El ejemplo es, miremos a Jesús en este momento. En estos momentos de crisis, en estos momentos de dolor, de angustia, miremos el ejemplo de Jesús. Él no se echó para atrás. Él siguió confiando plenamente en el Padre, en la voluntad de Dios. Siguió creyendo en la promesa del Señor, en lo que se le había prometido. Jesús es el autor de la salvación, dice Hebreos 2:10. Así que Él es quien ha entrado o entró en el santuario celestial por medio de su cuerpo, que era un símbolo. El velo era un símbolo. Cuando se rasgó el velo era un símbolo del cuerpo dolido, molido
de nuestro Señor Jesucristo, y a través de ese cuerpo que fue crucificado, nos abrió un camino nuevo, un camino a la presencia misma del Señor, al lugar santísimo. Por eso Jesús es suficiente. Por eso es que el ejemplo de Jesús tenemos que tenerlo para que podamos, al igual que Él, enfrentar y superar el sufrimiento por las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque eso tiene mucho valor. Porque las pruebas que estamos pasando, estas pruebas temporales, no se comparan con la gloria venidera que se dará y vendrá a los hijos de Dios. No se compara. Ya veremos que Jesús, lo que también por el Espíritu Santo lo fortaleció, fue el hecho de que sabía que después del gran dolor de la cruz vendría un gozo más grande, un gozo totalmente abarcante, eterno y poderoso. Por eso es que enfrentó el sufrimiento y lo derrotó. El dolor, la angustia. Solo miremos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús en obediencia y la fe al Padre en medio de estas pruebas. Solo mirando el ejemplo de Jesús, porque Él es el consumador de la fe. No solo es el autor de la fe. Él es el autor. Ahora Él es el consumador de la fe. Él es quien va perfeccionando esa fe en cada creyente. Él es el que va haciendo en nosotros el que esa fe se vaya perfeccionando, creciendo, aumentando. ¿Pero cómo? A través de las pruebas, a través de los sufrimientos. Por eso es necesario recordar que cuando se nos dicen que solo tendremos bendiciones, que solo tendremos cosas hermosas, triunfos, éxitos, y que solo será cosas de bendición, es mentira. No, el sufrimiento estará presente, las pruebas estarán presentes. Ahora, que en medio de eso tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, es verdad. Ahora, que en medio de todo eso tendremos fe y esperanza, fortaleza y ese gozo sobrenatural, sí, es cierto, pero no estamos exentos del sufrimiento. Así que el ejemplo de Jesús es muy claro. Él nos perfecciona, dice en otro texto, en la fe hasta llegar a la unidad de la fe. Hasta que todos los creyentes vayamos llegando a esa unidad, a ese mismo nivel de fe, ya no solo para salvación, porque eso fue al principio, sino para vivir la vida cristiana, para enfrentar las pruebas y dificultades de este mundo y para esperar lo venidero, que es muchísimo mejor. Para esperar los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, para esperar esa bella ciudad, porque aquí vamos de paso, aquí somos peregrinos, somos extranjeros. Entonces aquí, aunque no recibamos todo lo que incluso pensamos que podíamos recibir, tenemos algo más valioso, la herencia gloriosa, eterna, allá con nuestro Señor Jesucristo. Así que Él nos perfeccionará hasta llegar a la unidad de la fe, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso se dará en buena parte aquí en la tierra, pero se consumará allá en el cielo. Pero aquí el Señor se encargará de ir perfeccionando esa fe y ese conocimiento. Ese conocimiento espiritual se obtiene a través también de la prueba y de la tribulación. No es solo por leer la Escritura, no solo es por estudiarla. Martín Lutero dijo que el buen teólogo es el que ora, el que estudia, medita la palabra y es el que sufre. O sea que dice Martín Lutero que los medios que Dios utiliza para que seamos buenos teólogos es la oración, el estudio y el sufrimiento. Pero nosotros queremos solo el estudio y la oración y las bendiciones y no queremos las pruebas. No, mi querido hermano, en el nombre de Jesús fortalezcámonos en el Señor. Sigamos adelante, seamos valientes en la obediencia a Cristo, en la obediencia y sobre todo miremos solo el ejemplo de Cristo Jesús. Si usted pone el ejemplo en sus pastores, en los pastores, somos falibles. ¿Que estamos procurando de una vida consagrada? Sí. ¿Que procuramos dar un testimonio de fe correcto? Sí, por la gracia de Dios. Perfecto no lo somos, nadie es perfecto. Si usted pone la mirada en su pastor solamente, usted se va a decepcionar un día, porque un día no le va a poder atender, porque un día no va a poder estar cuando usted lo más lo necesita, porque no somos omnipresentes. Si usted pone la mirada en las personas, en la iglesia, en las instituciones, en los hombres, aún los más espirituales, tarde o temprano se va a dar cuenta que no pueden ayudarle completamente. Eso sí, serán los que velarán en la palabra, en la predicación, en la instrucción, y en los momentos dados podrán ayudarle, pero en todo momento
usted debe ver el ejemplo principalmente de Jesús. Claro que sus líderes y los siervos tenemos que dar ejemplo para los demás, porque eso es correcto. Pero el máximo ejemplo es Cristo. Miremos solo a Jesucristo. Solo miremos el ejemplo de Jesús. Él perfeccionará nuestra fe para que la guardemos hasta el final de nuestra vida. ¿Quién hizo posible que Pablo llegara o terminara la carrera de la buena carrera, que guardara la fe hasta el final? El Señor Jesucristo. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, una cosa me he propuesto saber entre vosotros, a Jesucristo y a este crucificado. Yo a Él lo voy a adorar, a Él lo voy a buscar, voy a conocer más de Él. Y eso es que Cristo se le había revelado. Y eso es que Él había sido arrebatado al tercer cielo. Y eso es que Él conocía muy bien las Escrituras, pero Él quería adorar más al Señor, quería conocerlo más íntimamente en oración y adoración, pero lo conocía más en las pruebas y en el dolor. Conocemos más de Dios en las pruebas y en el sufrimiento que en los tiempos de bondad, en los tiempos de bendición, en los tiempos donde no tenemos pruebas. Segunda de Timoteo 4:7 dice, Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso ha sido posible porque Cristo fue el ejemplo que siguió Jesús. Pablo llegó a decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Yo sigo el ejemplo de Cristo. Cristo es mi modelo, Cristo es mi ejemplo único. Miremos el ejemplo de Jesús, mis queridos hermanos. Así como Él comprendió y supo que el gozo puesto delante de Él lo fortaleció para superar y vencer el sufrimiento de la cruz. Literalmente el texto dice, el gozo puesto delante de Él. Ese gozo fue motivo de su fuerza para sufrir las agonías terribles de la cruz que he descrito. El gozo se refiere a la exaltación de Jesús a ser glorificado después de la muerte. Ese gozo que le fue prometido por el Padre, esa promesa que tenía. Él se le daría un nombre que es sobre todo nombre delante del cual se doblaría toda rodilla de los que están en el cielo, los seres espirituales, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre. Se le daría ese lugar perfecto de dominio, de toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese gozo le fortaleció. Soportó la cruz, dice parte del texto que leímos. Soportó la cruz. Hay que soportar. Hay que soportar, pero no en nuestras fuerzas solamente, sino soportar mirando el ejemplo de Jesús. Soportar creyendo las promesas que Cristo Jesús nos hizo. Yo estaré con ustedes todos los días del mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así como yo he estado con ustedes, me iré y prepararé un lugar allá para que donde yo esté, ustedes estén conmigo y volveré por ustedes. Mientras tanto, sigan soportando, sigan creyendo, síganse fortaleciendo, porque un día esto terminará, las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo allá en el cielo. Todo será maravilloso. Él soportó la cruz. Esa frase resume toda la pasión y sufrimiento, ¿verdad? Que vivió Jesús. Jesús estuvo solo en el juicio que se le hizo ante Pilato y Herodes. Lo dejaron los apóstoles, lo abandonaron. No había ninguno de los seguidores, pero lo seguía de lejos. Algunas mujeres estuvieron cerca, pero estaba prácticamente solo. No tenía ni un solo defensor al lado suyo. Solo el Padre, el Espíritu Santo. Ahí estaba. Sufrió solo la agonía. Cuando Él quiso hallar consuelo con sus discípulos y les dijo, vengan conmigo, por favor, oren conmigo, ayúdenme, vamos a orar, oren por lo menos una hora. Y Él fue a orar y en esa oración derramó su alma, derramó su espíritu. Sus gotas de sudor eran como de sangre. Y cuando Él se levantó
y esperando que los discípulos estuvieran orando por él, intercediéndolo, los halló completamente dormidos. Y les dijo, ¿ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo? Y volvió a orar de nuevo. Y los discípulos estaban dominados por el sueño, dominados, abrumados, cansados. Pero Jesús siguió adelante. Por eso, en el texto, somos llamados a imitar su ejemplo. Literalmente, en el texto que he leído, y voy a leerlo de nuevo en este momento, dice así, Hebreos 12, 2, 4. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Ya lo hemos explicado. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, humillante, vergonzosa, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo. Mis queridos hermanos, después de la prueba que está pasando, o podemos estar pasando, tendremos gozo y alegría, aún aquí en la tierra. Pero el sufrimiento se acabará completamente cuando ya no estemos en esta tierra. Cuando Cristo venga por nosotros, o nos lleve a su presencia, se acabará el sufrimiento y tendremos gozo y alegría perpetuos, eternos. Estaremos en el gozo eterno, en el festejo eterno, allá con nuestro Dios y Padre. Dice, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese es el gozo que le hizo enfrentar a Jesús, la cruz. Sería sentado a la derecha del trono de Dios. Es el lugar de honor. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, dice esta traducción, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, como lo hizo Jesucristo. Llegó hasta la sangre para redimirnos de todos los pecados. Nosotros no llegamos y no podemos llegar sacrificialmente a eso. Pero lo que sí quiere decir es que tenemos que tener una resolución drástica de mantenernos y sostenernos para no pecar y enfrentar las pruebas para que nuestra fe crezca. Ahora, si por desobediencia nosotros cometemos algún pecado, vendrá disciplina. Pero aún así, el autor, más adelante en este mismo capítulo y parte del siguiente, nos dice que es al final para nuestro bien. Si bien es cierto, la disciplina en el momento no es motivo de gozo o alegría, sino de tristeza y dolor, pero al final da frutos apacibles de santidad. Entonces, regresando a esa parte del texto. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús. Es decir, soportemos. Si Jesús soportó que su propia familia lo rechazara, imitemos su ejemplo. Si hay algún familiar que nos rechaza, hay alguien incluso de la propia familia que nos abandona. Soportémoslo. Después vendrá gozo y alegría si nos mantenemos fieles a Jesucristo. Así, sigamos su ejemplo después de esas dificultades. Jesucristo fue rechazado por sus propios discípulos. Si usted sufre el rechazo incluso de los propios hermanos de la iglesia o hermanas de la iglesia o familias de la iglesia, sopórtelo. No se esté quejando ni estemos lloriqueando por ese tipo de cosas. No, soportémoslo. Mayor es el gozo y la alegría que vendrá después. Imitemos el ejemplo de Jesús. Él incluso pasó por alto la vergüenza de la cruz. La pasó por alto. La pasó por alto. Que nos dicen esto y que nos difaman, que nos calumnian, que nos injurian. Pasemos por alto esas vergüenzas, esas humillaciones que quieren hacernos. El Señor está con nosotros, soportemos ese sufrimiento, miremos el ejemplo de Cristo Jesús. Soportemos a los pecadores que dicen toda clase de mal mintiendo con nosotros. Soportemos a todos aquellos, incluso si alguno de ustedes dentro de sus familiares o dentro de ustedes mismos está pasando la separación, incluso de un divorcio dentro de matrimonios cristianos, es triste y doloroso, pero sopórtelo por el ejemplo de Jesús y por el amor de Jesús, sopórtelo.
Después de esto vendrá un tiempo de gozo y alegría, aquí en la tierra y luego definitivamente allá en el cielo. Estamos padeciendo pruebas y tribulaciones ahora por escasez. Bueno, ¿sabe Jesús? Nunca tuvo escasez plenamente como digamos, sin miseria. Pero Él vivió de la manera más sencilla posible. Él no tenía 20 túnicas que ponerse y cada día decir, ¿y cuál túnica me pongo hoy? A ver, ¿cuál me combina mejor? Él no tenía 3, 4, 5 pares de zapatos, de sandalias. No. Él tenía, asumimos que 1 o 2 túnicas. Y algunas de esas túnicas se las fabricaron, eran de una sola pieza sin costura. Él tenía un par de sandalias. En su ministerio terrenal, 1. Vive una vida sencilla, práctica, no se complicó nada. No tenía ni una propiedad a su nombre, ni una. No quiere decir eso que yo esté promoviendo que nadie tenga una casita a su nombre, no, por favor. Eso hay que hacerlo. Eso nos da libertad a la Escritura para entender que podemos tener dónde vivir y también con qué taparnos y con qué soportar el frío y el ambiente en un techo. Pero él no tenía absolutamente nada. Él no tenía un reloj marca Omega o marca Rolex. No. Él no tenía un carro moderno del año. No. Bueno, no existía tampoco. Pero no tenía caballo, no tenía burro, no tenía ovejas, no tenía nada. Nada. Y más bien eran mujeres y discípulos que sostenían su ministerio, que consistía básicamente en darle de comer, darle donde dormir y proveer para lo que había que sustentar para moverse en las ciudades y en las aldeas. ¿No? Solo él básicamente vivía una vida sin afán. Sin afán. No estoy haciendo ni impulsando un voto de pobreza, porque eso es un error. Mucho menos impulsar a alguien o a personas que tengan en su mente y en su corazón amor por las cosas materiales o amor por el dinero, porque es la raíz de todos los males. El dinero en sí no es malo, sirve para muchas cosas, sirve para la obra, sirve para predicar el evangelio. Sí, lo que estoy diciendo es que Jesús es un ejemplo aún cuando haya escasez. Él tenía básicamente lo necesario. No tenía una tumba propia donde ser enterrado, por eso lo enterraron en una tumba que otra persona, un discípulo le dio y se lo dio para que fuese enterrado. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, le dijo a alguien que quería seguirlo, que tenía la intención, al igual que en un discípulo, de llegar a obtener algún puesto de privilegio, de honor, de poder, porque tenían la idea de que Jesucristo, como era el Mesías, iba a derrotar al imperio romano, que los estaba dominando, a los judíos, y que él iba a imponer su propio reino, y que dentro de ese reino ellos tendrían grandes puestos de honra, de ministros, y tendrían poder, dinero. Y él les dijo, bueno, si me vas a seguir, ten claro esto. Yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde reclinar la cabeza, así que si me vas a seguir, sígueme. Así, mis queridos hermanos y hermanas, solo miremos el ejemplo de Jesús y no será suficiente. No será suficiente. Así nosotros, aunque no lleguemos a derramar sangre venciendo la tentación de nuestros pecados, sí fijémonos en Él, sigamos su ejemplo y tendremos recompensa. Busquemos en la Escritura, leamos de nuevo los evangelios, leamos de nuevo las cartas, cómo Jesús vivió, cómo Jesús se comportó, y en este caso específico, cómo Jesús enfrentó el sufrimiento y lo derrotó. Y entonces venceremos, no estaremos frustrados, porque no estaremos esperando algo que Cristo no prometió ni el evangelio ni la Escritura y que otros hombres y predicadores pueden prometer. No. Jesús lo que le prometió a los discípulos es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo ciertamente: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, pero les dijo: esto es lo que yo les prometo, los van a perseguir. Sí, algunos de ustedes los van
a desterrar, otros van a ser encarcelados y otros los van a matar. Eso es lo que van a hacer con ustedes. Pero no tengan temor de lo que tengan que decir en el momento dado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo sigamos el ejemplo de Jesús. Solo miremos el ejemplo de Jesús y venceremos. Que después de todas las dificultades que atravesemos en este mundo y que estamos atravesando, al ver el ejemplo de Jesús y actuar como Él actúa y andar como Él actuó, entonces tendremos paz en medio de la tormenta. Tendremos gozo en medio de la tribulación. Tendremos fortaleza en medio de la debilidad. Tendremos libertad en medio de la opresión que el diablo quiere colocarnos también y el mundo también. Después de las pruebas que estamos viviendo, vendrá la paz, el gozo que el Señor nos ha prometido y fortaleza. Nos dará refrigerios aquí en este mundo. Luego vendrán tal vez otras pruebas también, sí. Pero lo que nos espera en el cielo, en la tierra, en la vida venidera, es algo maravilloso. Es algo increíblemente extraordinario, inefable. Imagínense, allá no habrá tristeza, dolor, llanto, amargura, muerte, mentira, pecado, decepción, engaño, apariencia, hipocresía, manipulación. No habrá nada de eso. Habrá perfección, habrá santidad, gozo eterno. Estaremos en fiesta espiritual eterna con nuestro Dios Trino, su pueblo. Allí en la nueva ciudad, jardín, en la fuente, donde hay una fuente de agua viva, eterna, que es Cristo Jesús, donde habrá luz permanente, la lumbrera es el Cordero de Dios, donde todo es perfecto. Mis queridos hermanos, reiteremos lo que dice la Escritura. Las pruebas temporales, terribles que estamos pasando acá, no se comparan con la gloria venidera de los hijos de Dios, con la gloria que ha de manifestarse. Que esa sea nuestra fortaleza, nuestro gozo y nuestra alegría. Cristo es lo único que tenemos, pero es lo único suficiente. Mire, después de Cristo usted no tiene nada, realmente usted no tiene nada, ni yo tengo nada. ¿Será? Sí, no tenemos nada. La vida que tenemos es de Dios y nos ha redimido. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nos fuimos comprados por precio y le pertenecemos a Él. La casa o los bienes que Dios nos ha podido dar, nos ha prestado, se quedarán aquí. La esposa, la familia, los hijos, Dios nos los ha dado. La salud, Dios nos la ha dado. Lo que tenemos es de Dios, entonces no tenemos nada. Pero lo que sí tenemos es a Cristo. Cristo es lo único que tenemos. Y puedo decir, y Cristo es todo lo que tenemos. Y si tenemos a Cristo, es suficiente entonces. Somos salvos por la fe que Cristo creó. Y llegaremos a la perfección, al crecimiento, hasta la madurez. Sí, madurez quiere decir, perfección quiere decir madurez. No estamos diciendo que en esta tierra llegaremos a la santidad plena, perfecta. No, todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Pero sí llegaremos al crecimiento y a una madurez de fe. Y luego estaremos en perfección allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe, es el consumador de la fe. Y Él nos ha asegurado la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, solo miremos el ejemplo de Jesús y tendremos la victoria sobre las pruebas y los sufrimientos que estamos viviendo. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te adoramos y te alabamos. Cristo es nuestro ejemplo en esta vida, en este mundo. Solo miremos el ejemplo de Él. No miremos el ejemplo de nadie más. De nadie más, solo Cristo es el ejemplo perfecto. Gracias por darnos la victoria en Cristo Jesús, por darnos la salvación por medio de la fe en Jesús, el autor de la fe, por crecer en la fe, porque Cristo nos ayuda. Así que mantenemos puestos nuestros ojos en Jesús. No los despegaremos. Ese es nuestro objetivo este año y debe ser cada año. Nuestro propósito es mirar solo a Cristo. Solo a Cristo, mirémoslo a Él. Todo lo demás es imperfecto, es incierto, es confuso, es engañoso en este mundo. Miraremos en Cristo Jesús. Amén.
Si hay alguien que necesita recibir a Jesucristo para ser salvo, diga conmigo: creo en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongo mis ojos hoy en ti para ser salvo. Me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Señor. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias por salvarme, por bendecirme hoy. Y ahora solo miraré tu ejemplo. Los cristianos, aún los líderes, aún en la iglesia podrán dar ejemplos y podrán fallar, pero tú jamás me fallarás a mí. Amén. Oro por todas las familias y los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas de enfermedad, por pruebas de escasez económica, por pruebas familiares, matrimoniales, por pruebas diversas. Estas también pasarán. Y el gozo que viene más adelante le dé fortaleza para perseverar en la fe, en la oración, en la esperanza, creyendo las promesas de Jesús. El Señor los sostenga, los bendiga, ahora y siempre. Damos gracias a Dios por la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, los miembros, que Dios los bendiga, los sostenga, y no nos cansemos ni nos desanimemos. Al contrario, sigamos creyendo y también demos al Señor de lo que Él nos ha dado, porque dando es como recibimos. Que Dios les bendiga, si el Señor lo permite, hasta la próxima semana. Un abrazo en Cristo Jesús. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.